Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de dividendos y participaciones decretadas, pero a la vez de las deudas que los accionistas tienen con dichas sociedades. Veamos qué nos dice la superintendencia sobre este aspecto en Fórum Académico. Dice, es viable compensar obligaciones exigibles al socio con dividendos o participaciones debidamente decretadas. Pero examinemos un poco el tema para ver cómo es posible la compensación, cuándo sí y cuándo no. La superintendencia, mediante oficio del año 2014, realizó algunas precisiones respecto de la posibilidad que tienen las sociedades de compensar o cruzar cuentas entre las utilidades a repartir a los socios y las deudas que estos puedan tener con la sociedad. Lo primero que nos toca examinar es el artículo 156 del Código de Comercio, que preceptúa lo siguiente. Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en las que conste el acuerdo válidamente aprobado por la Asamblea o Junta de Socios. Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten y se compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad. Y este artículo es claro en su redacción. Varias cosas importantes. Lo primero, los dividendos o participaciones que se decreten forman parte del pasivo externo de la sociedad, es decir, no forman parte del patrimonio de la sociedad, dejan de estar en el patrimonio de la sociedad y no son un pasivo interno con los accionistas que hagan parte de su patrimonio, sino un pasivo externo que hace parte del pasivo contable de la sociedad. Adicionalmente, si fue decretado el dividendo o la participación, debe ser pagada en el año siguiente y en efectivo. Esa participación que debe ser pagada tiene como título ejecutivo el balance y el acta en la que se decretaron los dividendos y las participaciones. Pero además, jurídicamente, desde el punto de vista comercial, nos da la posibilidad de realizar la compensación. Recordemos que la compensación es uno de los modos de extinguir las obligaciones. Si tenemos una obligación actualmente exigible, los dividendos o las participaciones, y otra obligación actualmente exigible, las deudas que tiene el socio o accionista con la sociedad, entonces hay lugar jurídico a la compensación. Tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista comercial, como nos lo dice el artículo 156 del Código de Comercio. Pero miremos qué más nos dice al respecto las supersociedades. En efecto, tal y como se puede apreciar de la norma en comento, las utilidades, una vez decretadas, forman parte del pasivo externo de la sociedad, surgiendo para esta la obligación de pagar la utilidad en la forma y términos aprobados por el máximo órgano social. Y con respecto del asociado, un derecho de crédito o personal que de ninguna manera le puede ser desconocido, reformado ni revocado, pues dada la esencia de este derecho, su titular es el único facultado para disponer del mismo. Asimismo, indica a las supersociedades que hay que tener en cuenta el artículo 666 del Código Civil de la siguiente manera. El artículo 666 del Código Civil, al definir los derechos personales o de créditos, prevé que son aquellos que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Y es que recordemos que cuando la sociedad decreta los dividendos, acaba de adquirir una obligación correlativa. Hay un acreedor, que en este caso es el socio o accionista, y un deudor, que en este caso es la sociedad. No deudor de patrimonio ni de obligación interna, sino de obligación externa, es como si fuera un tercero, que tiene un pasivo externo y que puede cobrar, del cual posee título ejecutivo y que el único que puede renunciar a ese derecho de conformidad con el artículo 15 incluso del Código Civil es la persona que tiene el derecho, en este caso el acreedor, el socio o accionista. Diferente a ello es que se pueda compensar la obligación, dado que tanto el Código Civil como el Código de Comercio nos permite compensar la obligación actualmente exigible entre un socio o accionista y la sociedad.
dice la superintendencia. Lo anterior no obsta para que cada asociado pueda renunciar a su derecho tal y como lo dispone el artículo 15 del Código Civil, que prevé que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes como tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Tal renuncia solo es posible cuando el derecho en cuestión se concreta, es decir, a partir del momento en el cual se decreta el dividendo por parte del máximo órgano social. Anterior a este momento, solo existe una mera expectativa del socio a percibir las utilidades. Y es que este punto es importante aclararlo por la siguiente razón. Hay algunas compañías que, entre comillas, anticipan sus utilidades a los socios. Mejor aún, lo que hacen son créditos. Es decir, sin que se haya aprobado el balance y se haya decretado el dividendo o la participación, no existe ni dividendo ni participación. No existe título ejecutivo para el cobro de una obligación. No existe el derecho personal en el patrimonio del socio o accionista. Así las cosas, si no se han decretado las utilidades ni las participaciones, no se ha verificado el balance y el acta con el cumplimiento de los requisitos legales para decretar dividendos o participaciones, el accionista no tiene ningún derecho personal. Quiere decir que si el accionista tiene una mera expectativa de recibir utilidades, esa mera expectativa de recibir utilidades no se puede compensar con las deudas que actualmente le son exigibles al socio. Por una razón muy importante, si no es actualmente exigible el dividendo o la participación, ¿cómo podrá compensarse con una obligación que sí es actualmente exigible? Es decir, desde el punto de vista contable, el pasivo no existe mientras no se decrete en debida forma la participación o el dividendo. Y sí existe el pasivo o la cuenta por cobrar al accionista o socio. No existiendo en la contabilidad la cuenta por pagar, sí existiendo la cuenta por cobrar al socio, no hay posibilidad de realizar la compensación. Solo si las dos son actualmente exigibles, el dividendo y la participación, y también la deuda que el accionista tenga con la sociedad. Adicionalmente, plantea las supersociedades que, según los artículos 156 y 455, los efectos son los siguientes. Número 1. Tanto la participación como el dividendo han de pagarse en dinero y en efectivo. Eso significa que se pueden compensar. 2. El plazo máximo de que dispone la sociedad para pagar esas utilidades es de 1 año, contado desde la fecha del acuerdo social, es decir, de la fecha del acta en la cual se hace el respectivo decreto de las utilidades o las participaciones. 3. Pueden compensarse con las sumas exigibles que los asociados deban a la compañía. Exigibles. Sumas exigibles para los asociados, sumas exigibles para la compañía, porque ya han sido decretadas en debida forma. Y aquí cuando decimos sumas exigibles, no es una cuenta por cobrar que se le tiene al accionista que le será cobrada dentro de 3 años. No. Es una deuda que ya es exigible. Es una deuda que el accionista tendrá que pagar ya o que ya se encuentra vencida. Porque si la deuda todavía tiene pendiente un plazo o una condición, no podrá compensarse tampoco con los dividendos ni con las participaciones decretadas, porque están en diferente tiempo. La compensación o dividendo podrá plasmarse hasta en el año siguiente, el plazo para su pago. Pero si la obligación es dentro de 3 años que debe cumplirse por parte del socio accionista, no son actualmente exigibles las dos obligaciones en el mismo tiempo y por tanto no habrá lugar entonces a la compensación. 4, dice la superintendencia, las sumas debidas a los asociados por ese concepto forman parte del pasivo externo de la sociedad. 5, esos derechos de crédito pueden exigirse por la vía judicial. 6, presta mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en la que consten los acuerdos válidamente aprobados por la Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, según el tipo de compañía que se trate. La superintendencia finalmente nos da una conclusión a la pregunta de si es posible compensar las deudas que tiene la sociedad por decreto de dividendo y participaciones con las deudas actualmente exigibles del accionista o socio. Miremos qué nos da como conclusión la superintendencia. En ese orden de ideas es dable conceptuar que en la medida en que la obligación del socio
tenga el carácter de exigible, la sociedad puede cruzar la cuenta de los dividendos contra la obligación a cargo del socio, pues en forma imperativa, el artículo 156 del Código de Comercio ordena compensar las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad contra las utilidades a repartir, pero obviamente que ya hayan sido decretadas y no la mera expectativa de las utilidades. Y sobre los temas societarios, sobre los dividendos en aspectos contables, legales y tributarios, puede consultar en nuestra página web y en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.